contemporáneos por ahí ponen en tensión categorías que habían sido casi sagradas, para decir de alguna manera, qué sé yo, Foucault, o autores que son como unos clásicos en las ciencias sociales, bueno, los ponen en cuestión en relación a si esas teorías pueden explicar los fenómenos actuales, digamos. Y me parece que eso de poner en tensión justamente va por el lado de que, bueno, son fenómenos nuevos, difíciles de abordar, porque los estamos viviendo, son contemporáneos, y que, bueno, son difíciles de abordar con las herramientas que tenemos. Siempre es más fácil mirar a la distancia, digamos, porque uno entonces después habla con el diario del día lunes, pero bueno, mientras los estamos transcurriendo, es difícil definirlos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí me hicieron acordar uno de los chicos que no estaba grabando, así que ya empecé a grabar. Les pido disculpas esos minutitos que se nos perdió la palabra valiosa de los compañeros, pero bueno, ahora estamos grabando. Bueno, ¿les parece que empecemos? Porque por ahí, Dale, dale, ya somos 12 sí. y se va a ir sumando la gente, así que dale nomás. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint y, y como saben, bueno, mientras uno comparte no puede ver qué está pasando, digamos, y entonces si alguien quiere intervenir, tiene que abrir el micrófono y entonces interviene. Perdón que no me aparece lo que quiero compartir. Presentar ahora, dale. Sí, pero no puedo ver una pantalla, no me aparece la pantalla, perdón. Ya va a aparecer, tiene su tiempo. Diego, Diego Vale Juriol, te has unido 2 veces, me parece. ¿Puede ser, Diego? Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, no sé por qué no lo puedo compartir, perdón, me voy a tener que cambiar de cuenta para ver si lo puedo compartir. Lo que pasa es que le puse un antivirus a la máquina porque la tenía llena de virus y entonces empezó a funcionar de un modo muy particular. No sé por qué no lo puedo compartir. Bueno, voy a hacer lo siguiente, me cambio de cuenta. La otra opción que tenemos es que me mandes el PowerPoint a mí si no es muy pesado y yo te lo voy presentando y vos hablas. Espera un minuto, a ver si puedo. Ahora sí. ¿Ahora va? Hasta que sí, hasta que lo lea el antivirus. Bueno. Ahora va, ahora va. Bueno, ¿se escucha bien y ven bien? ¿Están viendo bien la imagen? Perfecto, perfecto. Se ve bien y Bueno, se escucha bien. perfecto. Bueno, yo lo que traje para compartir hoy con los compañeros que se sumaron a este encuentro y los que después lo pueden ver de forma virtual, es el trabajo de Mauricio Lazarato. Digo el trabajo porque, bueno, Lazarato tiene bastantes producciones, varios libros, y entonces fui viendo algunas cosas de algunos libros y de otras para trabajar un poco la idea central del planteo de Lazarato. Me parece que siempre es importante ubicar el autor en su contexto, digamos, para entender lo que dice, en el marco de qué lo dice. Bueno, Lazarato es un escritor contemporáneo, es italiano. eh, Ahí puse en el lugar donde nació, su lugar donde vivía, que es Meduna di Levanza, eso es en la zona este de Italia, arriba de Venecia, bastante más arriba de Venecia, sería entre el límite de Italia y Venecia. Y bueno, pero lo que Lazarato produce, o todos sus escritos, digamos, la mayor cantidad de sus escritos, lo ha hecho en París, porque, bueno, se ha exiliado a París y entonces ahí es donde ha producido, digamos. Acá puse una foto de Lazarato justamente
en la plaza al frente de la Soborna, sí, la Soborna, que es el lugar donde él está ahora escribiendo y donde está viviendo. Y lo que me parece también que tiene de particular Lazarato, que es un personaje bastante interesante en su figura física. Si ven algunos videos de internet, van a ver que a veces está hablando por videoconferencia o en una charla o alguien que se ha contactado con él, y él está sentado, en el video está sentado en la cama y descalzo. Entonces en algunos momentos se toca los pies, digamos, es muy informal en su forma de ser, digamos, y en esta foto también se lo muestra en zapatilla, digamos. Bueno, es un personaje bastante particular. Bueno, como les contaba, tiene varios libros, acá yo solo puse algunos, pero bueno, tiene una producción bastante amplia. Algunos de estos libros Jorge los ha compartido de manera virtual. Eh, Disculpame, Estela. sí, Disculpame, querida. ¿No podés poner en modo presentación para que se vea más grande? y yo lo tengo en modo presentación. No, no. Tenés que apretar el pincelito que está ahí abajo. A ver, voy a salir, pero lo tengo en Ahí, modo presentación. no, no, ahí sale con las imágenes a la izquierda. Para que te salga una sola imagen, tenés que apretar Sí, el pincelito donde dice al lado de 102%. a ver, vamos de Abajo a la nuevo. derecha. ¿Ahí no lo ves entero? No, Bueno, ¿me estás eh, entendiendo dónde tenés que apretar? sí, pero es que no sé dónde, no sé qué es lo A del ver, moví la pincel. fecha, anda para abajo, Sí, hacia la derecha, hacia la derecha. no tengo ningún Ahí pincelito. abajito, ahí abajito, donde está ese pincel. Ahí, dale. ¿Y ahí sí se ve entero? A ver, vamos a ver si se amplía. Todavía no. ¿Otra vez le podés dar? Porque es el mismo que yo hago desde arriba, es el modo presentación. Sí, no sé por qué no sale todo. Bueno, sigamos. Y los compañeros, porque por ahí a lo mejor vos tenés la pantalla dividida y los compañeros sí la están viendo. No, no ¿Alguien está en modo presentación, ¿eh? no se ve modo presentación? No, es como dice Jorge, a la izquierda nosotros podemos ver las imágenes todavía. Qué raro, porque yo lo tengo en modo presentación. A ver, voy a cargarlo de nuevo. Voy a dejar de compartir. Yo lo veo en modo presentación, pero no sé. Ahí lo estoy viendo con las imágenes a la izquierda. Y ahora, ahí tampoco. No, sigue igual que antes. Será una configuración que no conozco. Igual se lee bien, ¿eh? No hay problema. Digo, podemos seguir. Capaz que es una configuración que tiene mi máquina y no sé, porque yo lo estoy viendo en modo presentación, por eso no sé. Bueno, intentamos un poco más y vemos cómo resulta. Bueno, entonces les decía que me parecía como muy interesante trabajar los conceptos del Lazarato para pensar el tema de la subjetividad. Y entonces, para hacer el recorrido de la lectura de sus libros, planteé una pregunta que se llama, que consiste en esto, de pensar cómo se construye la subjetividad del hombre contemporáneo. O sea, cómo el hombre contemporáneo construye su subjetividad. Y me parece que Lazarato da algunas respuestas respecto de esta idea de cómo se construye. La primera cuestión que plantea Lazarato y que me parece interesante es correrse un poco de los conceptos que actualmente manejamos o que en general se manejan, que tienen que ver con esta mirada de la subjetividad como el poder del neoliberalismo en la construcción de la subjetividad, y por el otro lado esas teorías críticas que en todo caso cuestionan este poder del neoliberalismo en la construcción de la subjetividad, para pensarlo desde un punto más central, digamos, ontológico, que le llama Lazarato, que es el pensar esta cuestión de cómo se construye la subjetividad
a partir de una mirada alternativa a las posturas tradicionales y que tiene que ver con la construcción de un vínculo asimétrico entre acreedores y deudores. Este principio, digamos así, este vínculo acreedores-deudores estaría como en el corazón de la sociedad contemporánea y es el núcleo fundante de todo el orden social, no solo el orden económico, sino también el moral, que ya voy a explicar a qué refiere esto con lo moral. Entonces, podríamos decir que el mecanismo político del neoliberalismo que termina influyendo en esta construcción de la subjetividad contemporánea tiene que ver con la posesión de la propiedad. Y entonces la lucha se establece entre los dueños del capital, que para Lazzarato son los bancos, los grandes bancos, el Fondo Monetario, por ejemplo, que prestan dinero, los grandes capitales, y por el otro lado, esos son los que tienen la propiedad, y por el otro lado, los que no tienen la propiedad del capital, que sería el resto de los humanos. Y entonces el neoliberalismo impone, digamos, en la sociedad, a través de la deuda pública, una sociedad endeudada que aumenta las desigualdades. Digamos, en el corazón está el aumento de las desigualdades. Entonces, ¿cómo es la relación acreedor-deudor? En torno a ellas, o en torno a esta relación, se intensifican los mecanismos de explotación y dominio de manera transversal. Acá hay algo interesante que plantea Lazzarato y que tiene que ver con la cuestión de que al capital no le interesa la diferencia entre trabajadores y desocupados, entre consumidores y productores, entre jubilados y beneficiarios de una renta mínima. Esa diferencia no es la que interesa, porque acá lo que interesa es pensar esta relación entre los que poseen el capital y que de forma bastante intensiva, de alguna manera, de manera transversal, digamos, terminan produciendo mayores desigualdades. Entonces, Profe, sí. disculpe, ¿usted está pasando las diapositivas? Porque nosotros nos quedamos en la primera. Bueno, perdón, sí. Y a ver si las paso así se verán. Ah, es que... Ahí sí, hay cambio. Esa es la tercera, Estela. Sí. ¿Están viendo la tercera? Ahora sí. Sí, democracias actuales, unos pocos deciden sí. Es la tercera. ¿Y esta que paso ahora, que es la cuarta? Que dice relación acreedor-deudor. ¿Cómo? La cuarta diapo dice relación acreedor-deudor. ¿Esa no la están viendo? Sí, Sí, esta sí la vimos. La que no vimos es la anterior, la tercera. Esa no la vimos. Bueno, acá lo que expliqué es que cómo piensa Lazzarato, o cómo se puede pensar a partir de los conceptos de Lazzarato, el tema de la subjetividad. Y entonces dije que él hacía una especie de crítica a los conceptos tradicionales de pensar la subjetividad a partir del neoliberalismo como producto del neoliberalismo, pero también como crítica al neoliberalismo. Él plantea ahí como una tensión y propone pensar otra lógica, que sería la lógica ontológica, de donde él cree que se construye esta relación de poder y que determina, digamos, la subjetividad, y en esa línea es lo que plantea si lo están viendo, esta flecha verde, que dice que ese vínculo asimétrico entre acreedor y deudor es el núcleo central que constituyen las subjetividades contemporáneas. ¿Hasta ahí están viendo? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, a ver si esto se puede ver. A ver si esto la pueden ver. ¿Están viendo otra diapo? Relación acreedor-deudor. Sí, profe, la número 4. Sí, profe, se ve. Bueno. Acá lo que estaba planteando es, bueno, esta relación acreedor-deudor, que es una relación transversal, intensifica los mecanismos de explotación y dominación, digamos, lo que hace este tipo de relación. Y por eso decía que no le importa tanto al capital la diferencia entre trabajadores y desocupados, o la diferencia
entre alguien que cobra una jubilación o una pensión mínima o los que son consumidores y productores. No le interesa esa relación porque en realidad el foco está puesto en los mecanismos de explotación y dominación. Entonces, no, esas relaciones serían como secundarias para Lazzarato. Y entonces lo que dice acá Lazzarato es que el mecanismo político, esto lo estaba diciendo hace un rato, tiene que ver con el mecanismo político, el neoliberalismo, o sea, cuál es la política que lleva adelante como estrategia el neoliberalismo, es el de la propiedad. La lucha entre los dueños y los no dueños del capital, digamos, y que como dueños del capital no estamos pensando en la clase media alta, sino que está pensando Lazzarato en aquellos que son los bancos poderosos, las empresas poderosas, digamos, que manejan muchos capitales. Y el resto son los que no tienen capital, digamos. Y en ese sentido, la deuda pública lo que hace es demostrar que todos somos deudores y que toda la sociedad somos deudores y que eso aumenta e intensifica las desigualdades y la explotación de manera transversal, digamos. La deuda pública pone en escena, aparece en escena el hombre deudor, digamos, lo hace socialmente productivo el hombre deudor. Otra cosa que parece interesante para pensar en esta lógica de Lazzarato es que las democracias actuales en realidad son unos pocos actores, y son los actores que tienen el capital, digamos, los que pueden decidir sobre intereses de unos pocos, que son una minoría, pero que sus intereses terminan cubriendo a toda la sociedad. O sea, a partir de unos intereses que son de unos pocos, se termina decidiendo la vida social. Y las democracias, para Lazzarato, lo único que hacen es confirmar eso, porque los estados, para Lazzarato, trabajan para la acumulación del capital. Y todas las tecnologías del poder contemporáneo que se usan para el gobierno y el control de las subjetividades individuales y colectivas terminan conformando un sujeto que sus características centrales son la austeridad, el sacrificio y el endeudamiento. Todo producto, digamos, de este modelo de sociedad donde la relación está establecida entre los que tienen o no tienen el capital. Y entonces la figura subjetiva que aparece según este planteo de Lazzarato es la del hombre endeudado. El hombre endeudado, por lo tanto, tiene que plantearse austeridad, sacrificios, porque está endeudado, digamos. Voy a cambiar de diapo. ¿La están viendo a esta? La del hombre endeudado. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, otra cosa que está bastante interesante en Lazzarato es su hipótesis en relación a que la deuda es una relación económica inseparable de la producción del sujeto deudor y de su moralidad. Bueno, antes comentaba yo esto de que por qué no es solo una mirada económica, sino que también es ética. Porque dice Lazzarato que la deuda duplica el trabajo en el sentido clásico del término e impone un trabajo sobre sí mismo, sobre los sujetos, no solo un trabajo económico, sino también ético, y que este trabajo económico y ético funcionen de manera conjunta, dibujando o siendo la base para pensar el trabajo, lo social y lo político. Y estas tres funciones, digamos, de la sociedad, el trabajo, lo social y lo político, están atravesadas por la deuda que las redefine a cada una de ellas, digamos, a cada uno de estos espacios. Entonces, Lazzarato diría que las verdaderas causas de las crisis consecutivas que ha tenido el capitalismo a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, se encuentran en las excesivas experiencias de los gobernados que quieren vivir como vagos, o en la corrupción de las élites, o en las dos cosas, digamos, la justificación de este capitalismo salvaje, para decir de alguna manera que unos tienen el poder del capital y otros tienen la deuda, tiene que ver en su origen con esto, con las excesivas exigencias de los gobernados de vivir cada vez mejor. Podríamos con esto pensar los estados de bienestar, digamos, si pensáramos en esa línea, y por el otro lado la corrupción de las élites, que con esto
refiere Lazarato a la forma en que se endeudan los países a partir de las corrupciones, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, o de esta justificación, la deuda soberana es el bloque de poder neoliberal que lleva hasta sus últimas consecuencias el programa soñado en los años 70. Bueno, para Lazarato es como que en este momento estaríamos en ese sueño de los años 70 del capitalismo, de llegar a las últimas consecuencias. Aparentemente en la sociedad occidental esto está pasando ahora. Y esto tiene que ver, ¿cuál es ese proyecto? Que tiene que ver con reducir los salarios a su mínima cuantía, o sea, salarios mínimos, que tiene que ver con recortar los servicios sociales, que la gente tenga acceso a pocos servicios sociales y si no que los tenga que pagar, poner al Estado al servicio de las empresas y los ricos, y finalmente privatizar todo lo que no se haya vendido a los particulares. Bueno, con este esquema uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con el tema del COVID en la sociedad occidental por lo menos, digamos? O sea, cuando no hay cantidad de camas disponibles, no invierte el Estado ni los particulares en cantidad de camas disponibles para las internaciones, o los respiradores, o cualquiera de los instrumentos que harían falta para acompañar el proceso infeccioso que produce el COVID. Bueno, desde la lógica de Lazarato se diría, bueno, no, en realidad no está produciendo el Estado ni los particulares nada porque no es rentable. El capital solo produce donde es rentable. Bueno, no es rentable tener capital ocioso, para que por si alguna vez alguien se enferma. Entonces, digo, esto podría ser una explicación desde Lazarato, digamos, de la ausencia de camas disponibles, tema que está hoy en agenda en los medios nacionales y en los medios locales, seguramente lo han leído. La provincia de Córdoba está, digamos, saturada en términos de camas disponibles, tanto en el sector público como privado, y una explicación podría ser esa, digamos, tampoco hay intención de invertir en más camas porque no es rentable para el capital. ¿Se entiende la idea de por dónde va la cuestión de pensar esta relación ontológica de la construcción del hombre endeudado? Entonces, con esa lógica, a mí me parece que está casi asumido que entonces es cierto que tenemos que ajustarnos económicamente porque en realidad hemos heredado una deuda, hemos heredado transformaciones que hizo el gobierno anterior en el sentido que fueron destructivas en algunos aspectos, sobre todo en los aspectos sociales, y entonces como estamos en esas situaciones es que terminamos aceptando que efectivamente tenemos que ser austeros y que tenemos que gastar pocos y que tenemos que tener pocos servicios porque estamos endeudados, que me parece que es una construcción muy subjetiva, quizás profunda, no es que la estemos pensando, pero justamente lo que propone Lazarato es poner en evidencia eso que estamos pensando, digamos, darle un concepto a eso que parece tan naturalizado, un concepto teórico, quiero decir, ¿no? A partir de eso que parece tan naturalizado. ¿Se entiende? ¿Y se ve hasta ahí lo que planteé? Sí, profe. Bueno, ¿qué hora es? Me parece que si les parece bien podríamos conversar un poco sobre estas cosas. Dejo de compartir. Ahí está, dejo de compartir. Y bueno, y los invito, si les parece, que pensemos algunas situaciones actuales, a ver si las podemos explicar a partir de estos conceptos de Lazarato. Incluso puede ser que nos parezcan que no son adecuados, también podemos cuestionar al autor. Está difícil para cuestionar a Lazarato porque es muy fundamentado. Sí, a mí me parece que él también plantea, esto no es una
un planteo que no tiene salida, digamos. Él plantea que sí, efectivamente, poder elucidar, como diría Castoriadis, estas cosas más profundas nos permitiría pensar algunas salidas. Y efectivamente él plantea algunas salidas como ejemplo, porque en realidad dice que deberíamos plantear como lucha de clases, no de 2 clases o 3 clases sociales, sino de clases, porque cuando habla del concepto de clases, lo piensa de manera transversal y toma el ejemplo del grupo de mujeres, por ejemplo. El grupo de mujeres, por ejemplo, reivindicando algún derecho, supongamos el derecho al aborto, es un grupo que es transversal a las clases sociales, entonces, transversal en sus intereses, ¿no? Entonces, esa temática es transversal a los intereses. Entonces, si uno pudiera ver, digamos, que la lucha no es de clases entre los ricos y los pobres, sino entre los intereses que pueden ser transversales a las clases sociales, habría ahí como un dispositivo para poder pensar salidas colectivas a la cuestión del hombre endeudado, para decirlo de alguna manera. Perdóname, Estela, en relación a lo que vos decís, lo del tema de la lucha de clases, entre clases, él lo cita a Warren Buffett, es un oráculo, le llaman el oráculo de la bolsa norteamericana. Él dice, con la franqueza y la lucidez propia de los reaccionarios, Buffett dice, todo va muy bien para los ricos en este país. Nunca hemos sido tan prósperos. Es una guerra de clases y la que está ganándola es la mía. Es terrible, es un cínico total. Es fuertísima la frase, muy, muy fuerte. Permítame que le sigo el parrafito, dice, el proceso estratégico del programa neoliberal en lo concerniente al Estado benefactor consiste en una transformación gradual de derechos sociales en deudas sociales. Claro. Que las políticas neoliberales tienden a su turno a transformar en deudas privadas, en paralelo con la transformación de los derechos habientes en deudores. O sea, transformar los derechos en deudas. De las cajas de seguro de desempleo para los desempleados y del Estado para los beneficiarios de los ingresos mínimos sociales, etc. Es fuerte eso, y me parece que acá en nuestro país esto se ve particularmente, particularmente el tema de la deuda, no solamente por la deuda extraordinaria que nos ha dejado Macri como herencia, sino la deuda que todas las familias sostienen con las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? O con el endeudamiento con el mismo salario que se saca préstamos y que se descuenta en el salario, que se hace ahora todo esto con una gran facilidad mediante Internet. O sea que antes, si se quiere, el modo más habitual era el de las tarjetas, pero ahora ha pasado a ser estos préstamos, que ya no hay que moverse de la casa, se sacan préstamos personales uno atrás de otro, digamos, ¿no? Es impresionante la situación de deuda en la que va cayendo la población y en la que los créditos UVA, me aclara acá Juan Martín, gracias, querido. Pero no me refería a los créditos UVA, sino son créditos de compañías financieras, como esas compañías que son totalmente de rapiña. Jorge, que antes había que... Sí, dale. Un ejemplo en todo esto, de endeudarse compulsivamente en una actividad que es esencial, es en las mudanzas. Los gastos que hay en una mudanza, tenés que contratar la pintura, los gastos de sello, de contrato nuevo, ahí tenés en un servicio básico como es el derecho a la vivienda, que tenés mucha plata por gastar y cada vez va subiendo más el nivel de deuda. Sí, muy bien. Me parece que, claro, que esa idea de que nos endeudamos aún en la vida cotidiana, o sea, no solo que somos deudores de la deuda externa, sino que nos endeudamos en nuestra forma de vida, tiene que ver con ese principio ontológico que plantea Lazarato, que somos el hombre endeudado, digamos, lo tenemos muy naturalizado que somos un hombre endeudado, digamos, como parte de nuestras prácticas. Sí, también para agregar en esto de la deuda externa, bueno, obviamente el gobierno de Macri es una deuda multimillonaria,
pero también pensar desde dónde viene el origen también de la deuda externa y cómo independientemente, ya sea el gobierno, de cualquier ideología, ya todos los países latinoamericanos estamos condicionados a pagar esos intereses de deuda. Es decir, desde la última dictadura militar los intereses de la deuda condicionan al accionar del Estado por un presupuesto que se ve obligado a destinar siempre, sea cualquier la ideología del gobierno, una parte en pagar esos intereses. Es como que vamos a estar endeudados por siempre, porque es impagable cómo a lo largo, desde los 70 hasta ahora, se han incrementado los intereses y a menos que se tenga que hacer un ajuste impresionante, el cual no lo vamos a poder tolerar, si no vamos a estar constantemente condicionados a pagar intereses. Y con eso el gran dilema de elegir si yo hago política social para alcanzar un equilibrio de sociedad de bienestar, sigo endeudándome, ¿no? Claro, está bueno eso que plantea Matías, porque uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué hace que aceptemos que pagamos la deuda? ¿Qué hace que nos sintamos endeudados desde hace mucho tiempo y de acá para adelante? ¿Qué hace que aceptemos esa situación? Me parece que ese es el fondo de lo que está planteando Lazarato. Si me permiten, quería leerles algo de Lazarato. Para que vos te ubiques, Estela, estoy en la parte donde habla de Deleuze. Sí. Bueno, dice Lazarato, vamos a recuperar el pensamiento de Deleuze y Guattari, que son dos autores muy, muy famosos a partir de un libro. Bueno, Deleuze tiene una fama porque es un filósofo extraordinario. Guattari no tanto. Guattari fue un psiquiatra que trabajó con Deleuze un libro que se llama El Anti-Edipo, un libro que los hizo a los dos muy, muy famosos. Bueno, dice, vamos a recuperar el pensamiento de Deleuze y Guattari, quienes, al darle un carácter operativo en el capitalismo contemporáneo, siempre fueron fieles a la argumentación de la segunda disertación de la genealogía de la moral, que es un libro, una de las obras más hermosas de Friedrich Nietzsche. Bueno, dice, Nietzsche ve en el crédito y no en el intercambio el arquetipo de la organización social. Hay que destacar de una vez por todas que de esta afirmación no debe deducirse la desaparición o la inexistencia del intercambio, sino únicamente el hecho de que éste funciona sobre la base de una lógica que no es la de la igualdad, sino la del desequilibrio, el diferencial de poder. Ver en la deuda el arquetipo de la relación social significa dos cosas. Por una parte, hacer que la economía y la sociedad comiencen por una asimetría de poder, y no por el intercambio comercial que implica y presupone la igualdad, o sea, introducir los diferenciales de poder entre grupos sociales y dar una nueva definición de la moneda, porque ella se manifiesta de inmediato como mando, poder de destrucción y creación sobre la economía y la sociedad. Bueno, esto por un lado. Y por otra parte, comenzar por la deuda implica que la economía sea inmediatamente subjetiva, porque aquella es una relación económica que para realizarse presupone una modelización y un control de la subjetividad, de tal manera que el trabajo sea indisociable de un trabajo sobre sí mismo. Bueno, está buenísimo esto. Dice, bueno, a lo largo de este ensayo vamos a comprobar por medio de la deuda una verdad que atañe a toda la historia del capitalismo. 2 puntos. Aquello que definimos como economía sería lisa y llanamente imposible sin la producción y el control de la subjetividad y de sus formas de vida. Bueno, está bueno porque me parece que a lo que alude, que la deuda es una relación de dominación, básicamente, es una relación de dominación muy poderosa, muy, muy poderosa. La deuda es mucho más poderosa que la ley, ¿sí? Es mucho más poderosa que el consenso, es mucho más poderosa que la coerción o que la coacción, porque la deuda es un sometimiento subjetivo hacia el acreedor.
O sea, yo voluntariamente me someto y tengo un parámetro de sometimiento que es la cantidad de deuda que tengo. O sea, cuanto más endeudado estoy, más sometido estoy dispuesto a humillarme y a hacer cada vez peores cosas de acuerdo a la cantidad de deuda. No es lo mismo deber 10 que deber 1000. En ese sentido es fuertísimo, porque si uno piensa en los vínculos sociales, bueno, nuestro país, que ha sido un país habitualmente deudor, en una época en que pudo obtener su independencia como país deudor, había una sensación de cierta libertad, de cierta autonomía, de cierta independencia. Que no importa si eso fue totalmente así, pero en gran parte se obtuvo cierta independencia. Fíjense que la deuda obliga a nuestro país a que tiene que venir el Fondo Monetario a inspeccionar nuestras deudas públicas. Estamos sometidos a un inspector que viene periódicamente y nos dice si está bien o está mal. Y uno dice, bueno, podríamos no darle bolilla, ya está. No, lo que pasa es que eso tiene su costo, porque en relación a esas inspecciones serán digamos, cuánto vamos a tener que pagar o no vamos a pagar, si cumplimos o no cumplimos con lo que se nos dice. O sea, el tema del ajuste fiscal a que siempre somete el Fondo Monetario no es algo que es porque el Fondo Monetario es malo. El ajuste es a los fines de que no se gaste en otra cosa más que en la deuda, que se priorice la deuda. Es como cualquier banco que presta y, bueno, trata de exigir que le paguen lo que se le debe. Sí, de hecho, Es una hoy, relación de dominación total. Sí, no discúlpame. digo que de hecho eso que estás diciendo hoy se reunió de manera virtual Fernández con Angela Merkel por el Club de París, digamos, o sea, por la deuda. Me parece que este señalamiento de Lazarato es bien interesante. Pensar no en la relación que se establece entre deudor y bueno, el que tiene el crédito, sino más bien pensar por el lado del crédito. Digamos, o sea, cómo hace esa relación que uno se sienta que naturalmente es deudor. Digamos. Bueno, fíjense ustedes que la izquierda de nuestro país, que es el Partido Obrero, el movimiento socialismo, las distintas expresiones de la izquierda que había en nuestro país, desde que yo recuerdo que es la apertura democrática, siempre tenían como programa el no pago de la deuda externa, porque siempre se planteaba que toda la deuda externa fue ilegítima. ¿Sí? Siempre fue el programa de la izquierda y nunca se le hizo caso. Incluso en la época de Kirchner, que Kirchner pagó la deuda externa con fondos del Banco Central y bueno, se obtuvo una independencia, una autonomía, se liquidó, en ese momento eran 15.000 millones creo, que había de deuda, se pagó todo. La pregunta es, ¿por qué nunca se negó la deuda? Si toda la deuda fue una deuda ilegítima e ilegal, en este caso de ahora ha sido una deuda ilegal, porque fue una deuda para una elección, pero todos esos millones, esos miles de millones, no solamente no se vio ningún beneficio en nuestra población, pero no es que, bueno, se hizo un puente, no se hizo absolutamente nada, nada de nada. 45.000 millones que se evaporaron. No sé si ustedes han escuchado que lo que hoy se está planteando que saldría curar, digamos, a la población mundial con las vacunas, o sea, las vacunas que hay que producir para toda la población mundial ronda los 51.000 millones de dólares. Y nosotros acá evaporamos 45.000 millones. Es terrible, terrible, da ganas de llorar. Y sin embargo, acá lo que se hizo en su época fue pagar. Nunca se dejó de pagar, siempre se pagó. Por supuesto, uno podría pensar las consecuencias que tendría no pagar, que a nivel del concierto mundial, de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ni siquiera se habla de que estas deudas son ilegítimas e ilegales. ¿Cómo puede ser que de esta deuda tan fenomenal no haya nadie preso? No hay nadie preso, no hay ninguna causa judicial. No hay ninguna causa acá no va a haber culpables de esto. Es terrible, es terrible. Va a haber culpables por otras causas, a lo mejor por los parques eólicos, por los, no sé, o por algunas otras trapisondas del gobierno anterior, pero no por esto, que es algo que nos ha hecho daño a toda la población. El mayor daño, me parece que no cabe duda que el mayor daño que ha sufrido nuestra población es esta deuda enorme que nos esclaviza. Sí, me parece que está como naturalizado.
Pensaba esto que decís de que no hay culpables. Bueno, Lazarato dice, las democracias modernas, el Estado resguarda el capital. O sea, uno podría pensar, no se está fijando en quién es el responsable, sino, bueno, cómo se cumple con esa deuda. Bueno, acá les cuento que hay algunos compañeros que han compartido conmigo otra materia de la Universidad de Villa María, que veo que también están acá. Y yo quería preguntarle a Leila Villalobos, ¿estás ahí, Leila? Hola, profesor, sí, estoy aquí. Bueno, Leila, la otra materia es a la 1 de la tarde, ¿no? Y Leila nos comentaba un poco una situación muy dolorosa para ella, porque ella tuvo COVID y parte de su familia también. Y ella trabaja como moza en un bar de la calle Belgrano, ahí en Nueva Córdoba, en Barrio Güemes, perdón. Y bueno, no puede trabajar con toda esta situación, está muy angustiada porque no tiene su fuente de ingreso. Hoy hablamos de esto en relación a otro tema que tenía que ver por ahí el malestar que produce la clase dominante, ¿no? Un malestar a veces muy fuerte, tanto en un sentido como en otro, digamos. Porque acá nosotros tenemos los que salen a manifestar, que están en malestar, y los que no salimos a manifestar, que también estamos en malestar. O sea, hay un malestar generalizado y una impotencia generalizada. Algunos desde una posición reaccionaria y otros desde una posición más expectante y de cierta, a lo mejor, confianza o expectativa con que el gobierno nos va a saber sacar adelante. Bueno, lo que yo te quería preguntar, Leila, en relación a esto que estamos hablando, que es otro tema, pero que está vinculado con lo anterior, que es algo que nos deja la clase dominante en Argentina, que no importa de qué lado de la grieta esté la clase dominante, pero que la clase dominante nos está dejando esta deuda gigantesca, eh, que está vinculado con la pobreza en nuestro país, ¿sí? Porque, eh, ¿por qué no se puede pagar el IFE ahora? Porque no hay con qué pagar, es muy simple, no hay con qué pagar, pues si no vos estarías cobrando el IFE, que no es lo mismo que trabajar, y van a decir, bueno, es un poco humillante tener que recibir este dinero cuando yo quisiera trabajar. Bueno, pero con la pandemia no se puede, entonces, bueno, es algo para sobrevivir. Lo que yo te quería preguntar es, bueno, ¿vos qué opinás de esta deuda gigantesca que nos ha dejado la clase dominante? Bueno, primero buenas tardes para con todos. Mi nombre es Leila, soy estudiante de licenciatura en Sociología en la universidad. Bueno, primeramente yo no recibí el IFE cuando la pandemia empezó a surgir. ¿Por qué? Porque primeramente yo no soy argentina, yo soy de otro país, soy peruana, vivo hace 6 años aquí en Córdoba. Capaz que hubiese podido recibir el IFE estando en mi país, pero lamentablemente la situación en mi país también está como acá y inclusive peor, está mucho peor porque allá ya están en la tercera cepa. En base a lo que dice el profesor de la cuestión dominante, yo creo que para todos fue un cambio muy grande poder trabajar muchas veces desde el rubro detrás de una computadora. Nosotros, por ejemplo, yo como moza con el barbijo, que es muy molesto, y sobre todo no es, como se puede decir, la formación que uno tenga, que uno la quiere desempeñar porque uno puede hacer su fuente de ingresos, sino que muchas veces uno lo hace por necesidad. Yo, por ejemplo, como dijo el profesor, me contagié en enero de este año, fue difícil porque yo al contagiarme, contagié a toda mi familia, y a veces es difícil porque si vos no tenés un ingreso siendo extranjera, no cumplís con las reglas, en mi caso yo tengo todos los papeles en regla, cumplo todo, pero para el IFE no cumplí lo suficiente. Y yo creo que por una parte bien, porque primero es su gente, primero son los argentinos que tienen que recibir la ayuda, porque es su pueblo. En cambio yo esperé como que pueda ser que me lo den y puede ser que no, ya que también tengo hermanos argentinos nacidos aquí. Y no, nada, que la situación es difícil para todos y nada, en la situación que me encuentro yo ahora, con la que el profesor planteamos en la clase a la 1 de la tarde, era principalmente el tema sobre cómo
una persona es revolucionario en su propio país. Yo creo que yo al salir de mi país fui revolucionaria personalmente porque busqué otra forma de salir adelante, quizá porque en donde yo nací no vi las expectativas mejores, no pude tener otro apoyo. Entonces hay formas de que cada persona se siente revolucionario a su manera. Yo lo vi de esa manera y salí de mi país, fue difícil, y cuando yo vine acá a Argentina, vi que eso, otra forma de desarrollo, tanto personal, y bueno, y con esta pandemia que, bueno, nos golpeó a todos, nos da a entender que muchas veces hay que salir a reclamar nuestros derechos, para no sentirnos tan agobiados, para que esta situación tampoco nos encierre, porque también nos expresa como un estrés emocional, y eso se refleja en la sociedad, y la sociedad misma también se enferma económicamente y como en la salud. Como vemos actualmente, hay un caso de una chica llamada Lara que murió esperando ser atendida. Esos casos son difíciles, lamentablemente, pero es lo que está pasando en el país y en muchos países, que lamentablemente la situación de la salud es uno donde están más descuidados. Gracias, Leila, gracias, querida. Sí, yo pensaba con lo que estaba comentando Leila, que el fenómeno de los inmigrantes, ¿no? Porque en Europa, bueno, la culpa de que las cosas no funcionan bien o de que, o que la gente no puede vivir bien, se la echan todos los inmigrantes. Entonces, no miden que los inmigrantes hacen un montón de actividades que los locales no harían, sino que miran por el lado de los puestos de trabajo que les quitan los inmigrantes. Y en Argentina o en Latinoamérica también pasa esto de manera un poco diferente, porque nosotros no tenemos quizás ese desarrollo que tiene Europa en relación a los inmigrantes, pero también esto que estaba contando Leila, de poder o no recibir el IFE, digamos, de una situación que es mundial. O sea, no es que el COVID le pasa a Argentina y Leila se podría ir a Perú. No, es una situación mundial. Y tanto es así que el gobierno argentino, tanto es así, quiero decir, en el sentido que estaba planteando Jorge, el tema de la deuda, que la deuda lo que hace es marcar las diferencias y cada vez nos hace más diferentes, digamos, nos expone cada vez más. Me parece que efectivamente, porque no se puede dejar de pagar la deuda, y para resolver algunas cuestiones del COVID, el gobierno argentino ha sacado leyes, o ha sacado una ley que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. O sea, como un mecanismo de obtener dinero de otra fuente, pero no de dejar de pagar la deuda. Bueno, eso me parece que está en la línea de esto, de que la deuda es ilegítima, pero la hemos asumido como legítima. Fíjense sobre el impuesto a las grandes fortunas. No sé si ustedes saben que son 12.000 personas las que están afectadas por el impuesto, que tienen más de 200 millones en su fortuna personal. ¿Vos, Jorge, estás Bueno, en el ahí se ve grupo? claramente la concentración económica. Nuestro país tiene 44 millones. ¿Me dijiste algo, Estela? Sí, digo, ¿no estás en el grupo de los 12.000? No te oigo. Digo que si no estás en el grupo de los que tienen las grandes fortunas, porque yo sí estoy. Si yo no estoy. Si vos no estás en ese grupo. No, me faltan poco, a mí me faltan 2 o 3 millones y casi llego. Bueno. Todavía no. Pero les decía yo que de 12.000 personas, 12.000 familias, hay 10.000 que ya pagaron. Y hay 2.000 que no quieren pagar. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que no quieran pagar esos 2.000? Pero no es que sean más egoístas que los otros 10.000, sino que esos 2.000 son los que tienen las fortunas más grandes. Y como es un porcentaje, no recuerdo qué, a ver, Juan Martín a lo mejor se acuerda, pero es un porcentaje de la fortuna declarada. Entonces, claro, no es lo mismo pagar 5 millones que pagar 50 millones. Entonces, el que tiene que pagar 50 millones llora. Bueno, como uno siempre sabe esto de que cuanto más tenés, más llorás. Ahí dice Martín, es entre 2 y 3,5. ¿De qué depende que sea 2 o que sea 3,5, Martín? ¿Sabes algo de eso?
Sí, hay una escala que no me acuerdo bien, pero hasta tanto patrimonio es 2% y va aumentando. Es progresivo. muy bien, excelente. Es que está muy bueno esa ley la diseñó el gerente del banco Credit Corp, Heller. ¿cómo se llama? Carlos Heller, Ujú. que es un tipo del sistema bancario que sabe muy bien eso. Pero bueno, yo les decía que hay esas 2.000 personas que no quieren pagar, que entre los que está Mañeto, por ejemplo, el dueño de Clarín, no quieren pagar justamente porque es muy mucho lo que tienen que pagar, no es una cuestión de que son más malos. Bueno, qué sé yo, uno podría pensar que la gente que más dinero tiene más maldad. Y bueno, tal vez algo de eso haya. Si uno cree en la justicia divina, podría pensar que algo de maldad tiene, que se concentra la maldad. La maldad en la yo estoy convencido que la maldad se concentra y para ganar tanto dinero, tenés que haber sido una persona más mala que otras. Hay maldad concentrada. Yo estoy seguro que hay maldad concentrada, porque no me cabe duda a mí que ahí manda, Juan Martín manda la página donde está lo de los millonarios aquí en Argentina, ¿no? Bueno, era simplemente para hacerle ese comentario. Ah, ahí está el listado de los que no pagaron y judicializaron, dice Juan Martín. Gracias, Juan Martín. Juan Martín es impresionante, sabe de todo, es admirable. Nos deja a nosotros anonadados. No, y Eh, también, no sé si sí, escucharon que Enrique Piñero, que es el director de cine, ¿se acuerdan de la sí, película esa sobre el conflicto del APA, sobre el desastre del APA, digamos, cuando se quema el avión en Buenos Aires? Bueno, el autor de esa película, el director de la película, es uno de los de las familias que también tenían que pagar, digamos, y entonces ofreció un Boeing para ir a Rusia a buscar vacunas a cambio de no pagar, digamos. Y el gobierno parece que le dijo que tiene que pagar. Pero quiero decir, en la lógica que está planteando Jorge, digamos, el capital o los ricos, digamos, buscan estrategias para no perder nada. son Sí, miserables realmente, pero la miserabilidad humana en el sentido de que no importa si con ese dinero voy a comprar tantas vacunas, voy a ayudar a tantos pobres. No importa, si yo puedo no pagar, no pago. Me parece que esa es la lógica, sí, esa es la lógica. lamentablemente. Sí, También en esto de que decíamos que hablamos de la ilegalidad o la legitimidad, ¿no? De cuando hablamos de la deuda, que decíamos que es ilegítima. Entonces, yo me planteo en ponerme en el lugar de, por ejemplo, esas personas y ver cuál es su justificación, de decir, de la justificación de eso es, yo esta plata me la gané sí, trabajando, laburando. Y como que ellos te ponen el ejemplo, trabaja vos y gana vos, pero yo me pregunto, ¿qué tan legítimo es todo eso que ganaron? Si todo eso que ganaron es ingreso generado porque fue un esfuerzo de un trabajo, o si ese beneficio fue un beneficio generado porque su sector empresarial estaba inmerso en un mercado donde ejercía poder y obtenían ganancias y beneficios sobre extraordinarios por ser empresas monopólicas o oligopólicas. Entonces hay que ver también qué tanto de legítimo es todo eso que ellos generaron durante el trayecto como empresarios. sí, me parece que esa idea de que hay unos que trabajan y otros que son vagos es una idea fuerte, digamos, en nuestro país sobre todo, pero en general, digamos, una idea fuerte que hay unos que tienen cosas porque trabajaron y hay otros que son vagos, suponiendo que todos partimos del mismo lugar, digamos. Entonces, bueno, no mirando las desigualdades en el punto de partida. Un ejemplo de eso es Susana Jiménez, cuando dijo, bueno, si no tienen trabajo, que vayan a trabajar al campo, como, digamos, como si la cuestión se resolviera así, digo, es el pensamiento de las clases que tienen, bueno, una mejor condición económica. Bueno, fíjense que Lazarato también da una respuesta para eso. Él dice que se cree que los países que más trabajan son los países más ricos. Y él muestra que nada más lejano de la verdad, lo estaba buscando en el libro, porque lo leí hoy, pero bueno, no lo encuentro. Pero él comenta que en Grecia, que es un país que se ha empobrecido muchísimo,
la deuda, y el principal acreedor de Grecia es Alemania, que es el país más rico de Europa. Bueno, es el país que más trabaja. La población trabaja 38 horas por semana en promedio. Y por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra trabajan muchísimo menos horas que incluso hasta Japón trabajan menos horas que en Grecia. Y me parece que otro tanto debe ocurrir aquí en Argentina. Yo estoy seguro que aquí en Argentina se trabaja mucho más horas que probablemente las que se trabajan en Europa, en Estados Unidos. Porque los niveles de ingresos son mucho más bajos, entonces hay que trabajar más. O sea, aquí que la población tenga 2 trabajos o 3 trabajos es un hecho común. Por ejemplo, yo tengo 3 trabajos, tengo un trabajo en la provincia y 2 cargos de profesor. Son 3 trabajos. Es impresionante la cantidad de gente que, digo, y no soy nada excepcional. Me parece que en el caso de los profesores es muy difícil que un profesor pueda vivir con solo un cargo. Entonces, en la medida en que puede, tiene 2 cargos. En Buenos Aires se les llama a los profesores ómnibus, porque son profesores que tienen cargos en una universidad y en otra universidad 100, 200 kilómetros. Y aquí en el interior también, bueno, muchos amigos míos que tienen cargos en la Universidad de Córdoba, o en la de Villa María, o en la de Río Cuarto, y además en la de Chamical, en la de La Rioja, o profesores que tienen incluso hasta en la Universidad de Formosa, y tienen que viajar hasta Formosa. En Buenos Aires se ve más el viaje entre capital y el Gran Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Pero acá en el interior es muchísimo la gente que viaja a las distintas provincias. Esto de los profesores ómnibus, las condiciones de trabajo de los profesores se han deteriorado muchísimo en estos últimos años. Incluso hemos perdido, yo diría, nuestra condición de proletarios, porque ser proletario, ser un trabajador, implica también que nuestro sindicato, nuestro gremio, cuando hace medida de fuerza, obtiene resultados. Me parece que en el caso de los docentes, si hacemos paro o no hacemos paro, no mueve el amperímetro a nadie, no pasa absolutamente nada. Y bueno, y así es que nuestro salario viene perdiendo hace muchísimos años. Se recuperó en la época que asumió Néstor Kirchner. En el primer año nosotros recuperamos el salario más de un 50%, que fue impresionante. Pero después de esas épocas, incluso en los últimos años de Cristina, también venimos perdiendo el salario, ni que hablar en la época de Macri, y actualmente también seguimos perdiéndolo, ¿no? Digo, por citar el caso de los profesores, porque yo pertenezco ahí, y Estela, pero muchísimas profesiones, oficios, gremios, ramas de actividad laboral que hemos perdido nuestro salario. Profe. Adelante, Tomás. Sí, perdón, quería saber si se escuchaba. Yo creo también de que esto que estábamos hablando de las grandes fortunas, de la cantidad de trabajo que hay en la sociedad en sí, sobre todo en los países menos ricos, también se ve en parte al poder de coerción social que tienen todos estos grupos, esta clase dominante. Creo yo que se ha visto mucho que siempre la clase media y las clases bajas han salido a defender a estos grupos, y creo que también eso en parte lleva a algo que está muy instaurado en la sociedad, de que el problema es que los políticos cobren mucho, entonces no se bajan el sueldo, que puede ser algo que está en discusión, pero que no es significativo en el PBI de un país, o que hay muchos planes y nunca se discute que o los ricos no quieren pagar las grandes fortunas, o que no se quiere instaurar más impuesto al campo. Se ha visto casos de gente clase media defendiendo a estos grupos cuando no tienen ningún sentido, por así decirlo. Entonces creo que eso también está muy instaurado en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, porque justo en estos países ricos también se ve que hay una gran presión tributaria a los sectores más ricos, como recién lo dijo en Alemania el profe. Muy bien. Gracias, Tomás. No. Me vino a la memoria esto de la clase política, si la clase política lo que gana es significativo o no es significativo en el PBI de un país. Yo creo que es cierto que en el de un país no, pero en el de una provincia sí. Yo recuerdo años atrás un estudio que se hizo sobre qué porcentaje del Producto
bruto de Formosa se llevaba a la clase política, ¿no? Y si uno sacaba el porcentaje de coparticipación, que está bien que esas provincias, La Rioja, Catamarca, Formosa, Chaco, digamos, tienen una gran parte de sus ingresos de coparticipación. Pero si uno sacaba eso, en el caso de Formosa era cerca del 70% de los ingresos genuinos que se llevaba la clase política. La clase política, llamémosle del gobernador, ministros, legisladores, concejales. Era impresionante, impresionante la cantidad de dinero que se llevaba la clase política, porque además ellos tenían un sistema donde la clase política, que todavía existe a nivel de los diputados nacionales y senadores, que tienen un porcentaje de dinero que es para repartir, es como si fuera un ministerio de acción social, reparten discrecionalmente un determinado fondo. Hola José, querido, bienvenido. Nos había avisado José que iba a llegar tarde. Yo podría decirle la verdad, que José tuvo que hacer tal cosa, pero les voy a decir una mentira, que José tuvo que ir a encontrarse con un grupo de amigos y amigas, gente nueva, gente joven, están preparando una fiesta para el fin de semana, un asado gigantesco que me dijo que me van a invitar. Es mejor esa mentira que la verdad. La verdad era que la tenía que llevar a la mamá que le pongan el COVID, la vacuna del COVID. La verdad es decadente, es triste la verdad. No, bueno, es importante que la pueda vacunar, sí, claro. Pero en lo que hemos caído, que esas verdades, que estamos desesperados por ese tipo de verdad, que son verdades tristes. Los jóvenes, yo entiendo los jóvenes que hacen fiestas clandestinas, pues la fiesta clandestina es una forma de mentirse. Es una forma de mentirse. Acá no pasa nada. No pasa nada. Estamos todos bien, hagamos una fiesta y acá no pasa nada. Yo soy joven y a mí COVID no me hace nada. Tantos años que nos han cultivado una personalidad narcisística, que ahora cuando aparece la personalidad narcisística nos asustamos, nos enojamos. Pero esto no es producto del aire. Digamos, alguien cultivó esto de que uno puede ser irresponsable y no pasa nada. Sí, lo que pasa que, bueno, con el COVID las consecuencias pueden ser graves según la edad que tenga. Por Cada vez supuesto, pero yo no lo pongo en duda. No, Pero lo digo que yo digo es que esto de algún lado viene. Sí, O sea, sí, alguna pero responsabilidad tenemos nosotros, los de nuestra generación. sí, claro, que Son me nuestros parece. hijos los que están haciendo esto. Sí, me ¿Vos parece qué que pensás, ahora José? ¿A vos tenés algún grado de responsabilidad también? Y no sé, uno se tiene que mirar finamente a sí mismo para encontrar responsabilidades a veces. Uno no se termina de ver la joroba, pero lo que vos acabás de decir es un hecho cierto. De algún lado salieron y alguien los cultivó. Y bueno, y ahí yo tengo alguna responsabilidad. A mí me hizo acordar yo siempre tuve una conducta en mis clases presenciales, ¿no? De que me parecía importante que los alumnos estuvieran bien sentados, bueno, que estén decorosos. Incluso alguna vez a algún alumno le tuve que decir, o alumna, llamarle la atención en relación a la vestimenta, o en relación a la higiene. Sí, lo tuve que hacer alguna vez. Y no he tenido ningún drama en hacerlo. Bueno, ahí sí, Juan Martín me hace con la cabeza como se está acordando. Para él no ha sido, quédense tranquilos que no ha sido con él. Y recuerdo que después pasaron unos años, y ahora con esto, hace un par de años atrás, algunos alumnos me salieron a cascotear porque yo era como del modelo patriarcal. Entonces un alumno que yo lo vi, le digo, vos también pusiste algo. Sí, profe, lo que pasa es que usted en una clase a mí no me dejó poner el pie arriba de la silla que estaba adelante. Y un chico que me cae muy simpático, a mí me parece maravilloso. Y le digo, sí, bueno, porque no me parece una forma de estar en la clase. No, bueno, pero a mí me dolía la rodilla. Bueno, yo que soy médico, digo, me parece ridículo que si uno le duele la rodilla va a poner la rodilla, el pie, digamos. Eso es cuando uno tiene el tobillo hinchado, pero no la rodilla. Y además, bueno, si uno le duele la rodilla, el pie, lo que no importa que, digamos, y no puede ir a clase, no va.
pero no es que uno, sino con ese criterio uno tendría que poner una camilla en el aula para que los que tienen algún dolor puedan estar cómodos ahí. Bueno, no se trata de eso, obviamente. Pero, bueno, yo después de esa experiencia aflojado, ahora, pero qué sé yo, si los alumnos quieren ir, no sé, vestido con una hojita de parra, van con una hojita de parra, no, es como que me he hecho indiferente. Claro, y eso me parece que es un error, porque hay como ciertas cosas que yo creo que hay que sostener. Cuando uno va a buscar un trabajo, cuando uno va a misa, o va a una reunión con la familia de uno, con los familiares de los padres, digo, en general hay ciertas conductas de ciertas reglas de elegancia que se mantienen. ¿Y por qué no se van a mantener en la universidad? Si la universidad es un lugar importante que nosotros tenemos que hacer que sea un templo del conocimiento. Y es un templo del conocimiento también con cierta sobriedad. No es con una cosa estúpida de ir de vestido de traje o con el pelo cortito como era con los militares. Pero me parece que cierta sobriedad, saber escucharse, respetarnos entre nosotros, respetar los horarios. Digo, son cosas que hacen a la sobriedad y que hacen a que nosotros sintamos que la universidad es una institución muy importante, y lo es. Es muy importante la universidad en la vida de un país. Disculpen. A mí me parece que en las carreras sociales hay como mucha más flexibilidad con toda la formalidad, digamos. Qué sé yo, en el verano los alumnos van de ojotas, por decir algo. Se toma mate en la cursada, digamos. Los de las ciencias duras lo ven a eso como, bueno, no sé, poco civilizado, no lo comparten. Pero bueno, me parece que son como prácticas que tienen que ver también con las disciplinas sociales. Hay unos comentarios ahí, Jorge, que no los leímos. Uno de Tomás, que dice que hacía un aporte en relación a esto de los grandes capitales que no asumen poner dinero. Entonces decía que Tevez... De Carlos Tevez. Claro, que argumentó que es confiscatorio, digamos. Sí. Qué terrible, Carlos Tevez, que Macri lo hizo socio en eso de la empresa de las torres eólicas. Después Gustavo Saldaña dice, ¿y a qué se debe que el poder no quiera perder su poder? O porque el que ejerce el poder no visualiza lo otro, o sea, el que no tiene poder. Ustedes saben que Michel Foucault, si hay un autor que ha trabajado mucho el poder, es justamente Michel Foucault. Él tiene una frase que yo siempre la recuerdo porque es extraordinaria. Siempre se ha dicho de mí que mi objetivo intelectual más importante fue hacer una historia, una genealogía del poder. Y debo decirles que no, que están equivocados. Lo que para mí ha sido siempre lo más importante es ver la forma en la que se construyen los sujetos, que me parece extraordinario, porque la construcción de la subjetividad es realmente una dimensión, digamos, de la contemporaneidad gigantesca, mucho más gigantesca que en el siglo pasado, en el siglo XX, me refiero, ¿no? Este siglo XXI me parece que la construcción de sujetos es una cosa realmente impresionante, la velocidad y la forma en la que se nos cambia. Escuché hace poco un diputado, creo que era del PRO, que decía que había que pensar en formatear la democracia, ¿no? Como que la democracia era demasiado democrática. Y me parece que no generó demasiado escándalo. A este ritmo, de acá a un año ya se va a empezar a formatear la democracia sin ningún problema. Es preocupante la velocidad con la que se cambian ciertas cosas que el siglo pasado eran cosas que duraban por lo menos una década, ¿sí? Ciertas ideas muy firmes que por lo menos una década duraban. Ahora me parece que no. El siglo pasado no se me ocurre alguien que podría haber, al menos alguien de la clase política que podría haber dicho que había que formatear la democracia, y sin embargo ahora se dijo y no pasa nada, no escandaliza a nadie. Profe, disculpe, yo soy el que hizo la pregunta, ¿cómo le va? Hola, Gustavo. Mi pregunta iba más referida a la cuestión, o sea, como si fuera la contracara
del que tiene poder contra el que no lo tiene. Eh, yo por ahí, en algunos estudios que he hecho, hay una cuestión de el que asume el poder, en general toma todas estas perspectivas que se estaban diciendo hasta recién, como el hecho de que se haga rico y que no quiera compartir su riqueza, por ejemplo. Eso sucede cuando asumen el poder o la persona que está en el poder. Entonces la pregunta concreta es, ¿a qué se debe que estando en una condición uno pueda ser, por ejemplo, generoso y estando en la otra condición no? Va más por ahí la pregunta que estaba ahí planteada en el chat. Bueno, entiendo perfectamente, yo lo entendí. Lo que pasa es que el problema del poder no es tener mucho poder. No es un problema en realidad que haya mucho poder, sino es cuáles son los condicionamientos que tiene el poder. En el caso de Pierre Clastre, es un gran antropólogo francés que trabajó con las tribus aquí entre Paraguay y Brasil. Él hace un análisis muy interesante de los indios, donde el cacique en realidad era el que tenía poder, pero el poder estaba al servicio de los habitantes. Por ejemplo, iba el Estado brasilero y llevaba en un camión, descargaba 30, 40 bolsas de harina y de arroz, ¿sí? Entonces, el trabajo del cacique era ir y llevar a cada una de las chozas una bolsa de cada uno de estos alimentos. Si el cacique osaba, digamos, quedarse con algo, lo mataban. Eso es control del poder. Entonces, no hay ningún problema que él sea el que tenga que repartir lo que traía, los alimentos que traía el Estado, que eran muy valiosos para los indios. Bueno, esto me parece que es lo que falta en nuestra sociedad. O sea, nosotros tenemos un régimen presidencialista y la clase política tiene mucho poder, pero no es problema que la clase política tenga poder. El problema es que no tiene control el poder, es un poder sin control. Y la población hemos ido delegando en la clase política no solamente el poder o nuestro poder popular, nuestra soberanía popular, sino también hemos ido delegando los controles. Porque los controles republicanos tienen que estar en manos de la población y nosotros no tenemos, cada vez tenemos menos control. Piensen cada uno de ustedes qué hace para controlar lo que hacen los políticos, lo que hace el concejal o el diputado que ustedes los representan. Y no tenemos ningún mecanismo de control. Bueno, este me parece que es uno de los problemas más graves que tenemos hoy con el problema del poder, ¿sí? Incluso fíjense que ni siquiera, y esto es muy grave en el poder político, ni siquiera en el poder económico esto ocurre, porque cuando alguien muy poderoso en una empresa hace como un uso arbitrario del poder, de su capacidad de decisión, y esto genera alguna pérdida económica en la empresa, le va a durar poco su poder, aunque tenga las acciones. Digo, el resto de los accionistas van a hacer algo para desplazarlo, sin duda. O sea que en el mundo de la política, yo creo que nuestro mal contemporáneo, el mal del siglo XXI, no es el mundo de la política, porque no se puede vivir sin un mundo de la política, pero me parece que no se puede vivir tampoco con un mundo donde todo lo político es representable. O sea, yo no tengo nada de poder, todo me lo representa alguien. Estoy representado en todo mi poder soberano por alguien. No me quedó nada a mí de poder. Hemos perdido todo el poder y todo el poder de la soberanía popular lo tiene la clase política. Eso es un problema muy grave, sin duda. No sé si esto ayuda, digamos, a tu duda, Gustavo. No, quizás me vira a pensar entonces que el problema puede ser la acumulación, o sea, si el poder se ejerce o no se ejerce, o sea, yo lo que creo es que de alguna manera hay como un sesgo del lado del que está en el lado de la acumulación, de última, si hablamos del tema de la riqueza o del que da crédito sobre el deudor, por ejemplo. O sea, hay algo que no termino de visualizar por ahí yo, en el sentido No, de pero que... lo que me parece que hay que hacerle, tener que establecer la relación, es el vínculo que hay entre el mundo de lo económico y el mundo de lo político. Porque el mundo económico es político, básicamente.
que la población o que los países estén endeudados no es un problema económico, es un problema político. O sea, acá en Argentina la deuda de Macri es un problema de político, porque no hubo control de la población sobre las acciones de un presidente y de su gobierno. No sé si me entendés. No sé cuál es tu disciplina, Gustavo. ¿Vos venís del campo de la economía? No, soy ingeniero agrónomo, nada que ver. A mí me Ajá, parece que bien, bien. agregando a lo que dice Jorge, que efectivamente tenemos la población pocos mecanismos de control, en realidad el único mecanismo es la votación. Después no hay otras herramientas en las cuales uno podría... Por eso los políticos se preocupan tanto en seguir las encuestas, digamos, qué piensa la gente, no qué están haciendo, sino qué piensa la gente en función de sus políticas. Y me parece que es eso, digamos, está totalmente desligado el control de la población con el funcionario que tiene poder político, digamos. Y además, si ustedes escuchan en los medios, todo el tiempo uno escucha esto que dicen, bueno, el poder real, hablan del poder real. El poder real no lo tiene el presidente, no lo tiene, no sé, la Cámara de Diputados y Senadores. El poder real lo tienen los que tienen el capital, que en todo caso son los que sostienen a esos legisladores, no sé, al poder judicial, bueno, como que detrás, digamos, el capital o el poder económico necesita de lo político, pero en realidad sobre lo político no hay ningún control. Para agregar a esto que Ahora, la decían, posibilidad... Sí. yo creo que de la concentración del poder, de una gran concentración del poder, nada puede salir bueno, ¿no? Tanto en el ámbito político o económico, porque es en sí el mismo poder, en otra cara, quién es el que va a controlar. Porque ¿cómo yo controlo al poder si no tengo poder? Entonces yo creo que, por ejemplo, quien tiene que controlar a la política tendría que ser hoy la justicia, pero un sistema judicial que está totalmente fracturado y sin poder, básicamente, porque ¿quiénes son? Es la misma política que hace que el poder judicial funcione para ellos, y bueno, y hacia lo económico, una empresa que tenga mucho poder, mucha concentración, por más que incurra en pérdidas, va a seguir subsistiendo en el corto plazo, porque es justamente ese poder que le hace es que al no tener una competencia o al no tener a nadie que se le imponga, va a seguir subsistiendo y uno lo ve como uno puede decir grandes empresas de comunicación, de medios en Argentina, que cuando ese poder fue controlado o cuando ese poder se pone en juego. ¿Cuándo se pone en juego el poder de medios como Clarín? ¿Cuándo va a contrarrestarse o a oponerse? Bueno, pero la posibilidad que tiene que tenemos la población es que nuestros representantes ejerzan ese poder, porque para eso los hemos elegido. Pero como no lo hacen, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer la población? No tenemos nada para hacer, no. Fíjense ustedes que con el avance de la democracia, porque la democracia ha hecho cosas en nuestro país y en todo el mundo, a medida que va avanzando va logrando distintos institutos de participación popular. En nuestro país tenemos lo que se llama instituciones de democracia semidirecta, que tenemos a ver, ayúdame, Martín. Consulta popular y... La consulta popular... El plebiscito y el referéndum son. ¿El referéndum y cuál es la otra? La revocatoria. Plebiscito. Revocatoria no. ¿Por qué no? En Venezuela hay revocatoria únicamente. Acá no hay revocatoria. No se pueden revocar mandatos. Acá tenemos plebiscito, consulta y ¿cuál es el otro, me dijiste? Iniciativa. La iniciativa popular. Pero son tres mecanismos de democracia excelentes. Bueno, fíjense, incluso en Brasil tienen el impeachment, que pueden hasta sacar a un presidente. Pero acá hay distintos mecanismos que también los políticos pueden usar, como el juicio político, etc. Pero esas iniciativas de democracia semidirecta lo usamos la población. Yo participé activamente en una consulta popular que hicimos para lo que hubiera implicado, digamos, la renuncia de Germán Camerat, que yo
pensaba que era revocatoria, pero ahora que me dice Martín tiene razón. No me acuerdo cómo era, si hubiera salido lo nuestro, que había que juntar, me parece que 600.000 firmas, juntamos cerca de 750.000, y fue a la Corte Suprema y murió, porque era una Corte Suprema menemista. Y Cámara siguió hasta que terminó su mandato, cuando era un mandato muy, muy corrupto, ¿no? Pero bueno, fue muy importante eso para la población, porque nos hizo empoderar, nos hizo tomar iniciativa y a partir de eso se hicieron muchísimas otras cosas de democratización, de participación, de protagonismo popular. Y de hecho todos los que habíamos participado en esa consulta, después fuimos los que participamos en las asambleas populares del 2000 y del 2001. O sea que, digamos, la memoria colectiva no se pierde, el protagonismo popular. Siempre queda y hay que recuperarlo. Ahora es como una especie de aletargamiento donde la población participamos cada vez menos y las cosas están armadas para que en realidad participemos cada vez menos. No sé cómo lo ves vos, José. No, yo creo que es muy cierto lo que estás diciendo y que de alguna manera es lo que pone en crisis a nuestro sistema político porque es delegativo más que representativo. Esa representación no tiene mandato. Ese es el problema. O sea que vos en ningún momento vos los designaste y después se desentienden y pueden hacer lo que les dé la gana. Y al final del día tenés que pagar los platos rotos. Porque si hubiese algún mecanismo por el cual uno pudiera hacerles cargo, de alguna manera podría servir como escarmiento, pero eso no ocurre. Y podría abundar en ejemplos. Y me acordaba justamente de un debate que tangencialmente toca lo que estamos hablando, porque vos mencionaste la configuración de la subjetividad y lo que explicaba Foucault sobre el hecho de que su intención no era estudiar el poder, sino cómo se conformaba la subjetividad, el sujeto. Y me acordaba de un debate que está muy, muy bueno, está disponible en YouTube, es un poco difícil de seguirlo, entre Foucault y Noam Chomsky. Un joven... excelente. Un muy lindo debate, pero es un poco gracioso, porque Chomsky, que entiende varios idiomas, debate en inglés y Foucault debate en francés, porque no abandona el francés, aunque sabe hablar inglés, y el interlocutor habla, ponele holandés, una cosa así. Entonces, es un poco difícil de seguirlo, pero hay un fuerte contraste ideológico detrás entre los dos. Hay partes en donde concuerdan y hay partes en donde divergen las posturas. Pero uno de los hechos donde concuerdan tiene que ver justamente con esto de levantarse en contra del poder cuando el poder está ejerciendo un acto criminal, por ejemplo. Y podría ser considerado ese levantamiento como ilegal, sin embargo es justo, y trataban de dilucidar y de alguna manera de situar cuándo algo es legítimo y justo de cuándo algo era legal. Y citaba Chomsky, por ejemplo, los hechos criminales del Estado norteamericano respecto de la guerra de Vietnam. Y decía que todas las persecuciones legales que establecía el Estado norteamericano en contra de sus propios ciudadanos tenían que ver con el ocultamiento de los crímenes que el propio Estado estaba cometiendo. Uh-huh. Y justamente ahí es donde está el juego de cuando la gente se despega de esa representatividad política y asume un rol protagónico y se manifiesta posiblemente en quebranto con una ley. Entonces estaba esa discusión ahí fina, y Foucault, de alguna manera, que tiene una formación muy distinta, tenían una parte que estaba en desacuerdo, y ese desacuerdo tenía que ver con que Chomsky veía, como es un lingüista y él ve algo, no deja de entrañar cierto biologicismo, su postura.
Entonces, él entendía que existía un corpus intrínseco de derechos que todo Estado debía preservar, y a partir de ese corpus intrínseco debía la gente asumir un rol colectivo de protesta, inclusive en contra de un Estado que era criminal. Y mientras que Foucault lo entendía como que todo esto era parte de una configuración de clase. Entonces estaba muy, muy interesante porque tiene que ver tangencialmente con lo que estamos pensando sobre el hecho de entender a la subjetividad. Yo creo que es el gran tema de hoy. Y el alcance que hoy tiene se ha tornado probablemente no los medios, probablemente justamente los medios, pero no las ideas detrás. Los medios son cada vez más finos. El hecho de que uno pueda entender el comportamiento de la gente, clasificarlo finamente y poner a todo, si uno quisiera, podría poner a todo el planeta en un servidor o en varios servidores. De hecho, eso se pensaba, hasta no hace mucho se pensaba que era imposible. Y hoy, por ejemplo, todo China está en un servidor. Y hay mucho de la humanidad que está guardado en gigantescos servidores. Y de alguna manera, muchas de ideologías tienen que ver con el hecho de que eso era imposible. Y hoy no es imposible, es absolutamente concreto, cierto y tangible. Entonces, como instrumento de construcción de subjetividad, los métodos se han tornado exquisitamente finos. Si quieren, por ahí lo busco al debate, y si tienen la paciencia de lidiar con 3 idiomas simultáneamente, que para nosotros estamos en desventaja porque los 3 son ajenos, creo que el debate es muy, muy interesante, muy, muy interesante. El contraste está muy bueno. Sí, si tenés el link, estaría bueno compartirlo en el chat, así después lo podemos ver. Yo iba a decir en la línea de ¿El debate de Chomsky-Foucault, José? Es un debate de Chomsky-Foucault. Muy bueno. Y es un joven Chomsky, debe... No, pues se encuentra fácilmente. Tiene que poner en YouTube nada más que Foucault Chomsky y aparece ahí nomás. Si ponen Foucault Chomsky, aparece ahí nomás inmediatamente. De todas maneras, después les buscamos el link, se los acercamos a todos. Quería comentar, si me permiten. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Dale, Estela, dale. No, yo iba a decir en la línea esta de la subjetividad y que tiene que ver con lo que veníamos hablando de cómo han cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo en el siglo XXI, el tema de la democracia y lo que consideramos que somos actores dentro de la democracia. Me pensaba en que cuando cuando era la propuesta para candidatos para intendente de la ciudad de Córdoba, Yarlora no podría haber sido candidato porque no tenía 2 años de residencia en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, apeló ante la justicia y bueno, se propuso como candidato. Pero más allá del hecho puntual es esto de que no produjo ningún ruido, así para usar una palabra suave, en relación a los principios de la democracia. Digamos, para nada, no hubo ningún problema, más allá de lo que hizo la justicia en sí, digo el resto, los ciudadanos. Y después me parece que esto que estaba planteando Jorge en relación a cómo ejercemos nuestros derechos democráticos con algunas instituciones que la democracia tiene, digamos, me parece que ahora a partir de la cuarentena se ha visto como un poco más opacados, pero en realidad en Córdoba hay varios movimientos que han aparecido, qué sé yo, movimientos que tenían que ver contra los avances de la geología, digamos, en zonas donde son zonas todavía que vive población y que, bueno, y que avanzar geológicamente en eso implicaba que la población se tenía que ir o que producía algún tipo de malestar, digamos, y me parece que en esos o los de la cuestión de los bosques, me parece que los grupos han tenido bastantes injerencias y que ha ido bastante bien, digamos. No ha sido tan fácil para los grupos poderosos, digamos, imponerse en esas cuestiones. Quizás son
poco visibles, pero son como las cuestiones sobre las cuales me parece que se puede todavía ejercer algún derecho ciudadano. Sí, quería aportar algo sobre lo que veníamos charlando bueno, la división de poderes para administrar el poder o la democracia para la soberanía del pueblo. Y capaz hay que tener un poco más de desconfianza en si estas cosas, estos nuevos sistemas nos vienen, que son de la época moderna o de la ilustración, vienen a aportar algo para que algo cambie o son solamente una continuidad de la sociedad jerárquica, pero en un grupo privilegiado distinto. Si la división del poder es la forma que tuvo la burguesía en su momento de imponerse políticamente con el liberalismo y después a eso agregarle una democracia insuficiente donde los intereses de todos no están representados y una ciencia que no genera el conocimiento para salir de eso, sino para seguir en el mismo orden, es que las filosofías por ahí contemporáneas o de construcción tienen como una mirada más micro de fijarse cuáles son los micromecanismos, dispositivos de poder para que cada uno reflexione sobre su vida, sobre cómo trata a los demás, sobre qué decisiones uno hace y, y qué impacto tienen en la forma de vivir. También un llamado a la comunidad y no solamente a una respuesta individual de eso, que por ahí es la parte más difícil de no solo tener esas cuestiones para un grupo chico, sino para una cantidad de gente más grande. Y de ahí tiene que ver, por ejemplo, el poliamor que estuvimos hablando al principio de la clase, es una de esas cosas. Y bueno, ese aporte, digamos. También me quedé pensando sobre el hombre endeudado, de que por ahí en la clase lo pensamos mucho desde el lugar de la periferia, y también en los países centrales están los hombres endeudados que tienen como intereses transversales por ahí a nosotros, que estamos de este lado del charco. Entonces, por ahí estamos en la misma situación y en todos lados. Sí. Yo iba a agregar como esto que trajo Tiago me hizo pensar que es cierto, uno por ahí piensa que hay pequeños espacios donde la población, o nosotros, digamos, en general, tenemos posibilidades de decir algo o poner algún límite, alguna medida que no estamos de acuerdo. Pero también es cierto que hay como un grupo mayoritario, vamos a decir así, que no son pequeños grupos, sino que son espacios más grandes de poder, donde me parece que efectivamente, como dice Tiago, la pelea es por conservar los privilegios, digamos. Y eso me hacía acordar cuando se reformaron los estatutos universitarios hace, no sé, 5 o 6 años, no mucho más. La Asamblea de Reforma de los Estatutos violó todas las normativas vigentes en la universidad y la reforma que salió incluso sin los votos que necesita para que hubiera sido consensuada esa reforma. Y sin embargo, acá estamos, digamos, o sea, no hay planteos, qué sé yo, de otros, de otras líneas políticas diferentes al rectorado, pero digamos, lo hemos aceptado, eso quiero decir, y va en la línea de lo que dice Tiago, de cómo los grupos poderosos siempre terminan de alguna manera conservando sus espacios de poder con nuevas estrategias,
Y me parece que va también en la cuestión de bueno, que son nuevas formas de pensar la democracia en la cual pareciera que está en cuestión lo que es democrático, digamos, las normas que antes aceptábamos. Sobre eso, si me permiten, quería comentarles, y también lo que había traído José hace un rato, de democracia delegativa, que hay un autor nuestro argentino que ha vivido muchos años en Estados Unidos, trabajó en Nueva York, en la Universidad de Notre Dame, un autor muy famoso que incluso fue el único latinoamericano que ha recibido un premio mundial por la Sociedad Mundial de Ciencia Política, que es Guillermo O'Donnell. Y él tiene un concepto hermoso que es justamente el de democracia delegativa. Es como delegamos, ¿no?, nuestro poder popular en la clase, muy lindo, que es el de ciudadanía de baja intensidad. O sea, esta ciudadanía de bajo nivel de compromiso. Y esto tiene que ver porque, digamos, nuestros ensayistas, nuestros sociólogos, politólogos en la década del 60, 70, 80 y 90, incluso hasta en la actualidad, siempre han tenido fe, digamos, en la democracia. Y me parece que los que estamos acá también tenemos fe en la democracia. Creemos que la democracia puede ayudar a mejorar a la calidad de vida de la población. Que no, aquí en nuestro país no hemos vivido otro mecanismo mejor, sino peor. Que lo peor que la democracia que hemos tenido han sido los golpes de Estado. Que ahí sí me parece que no cabe duda que fueron peor. No tuvimos otro régimen político mejor que la democracia, ¿sí? Ahora bien, si lo que ha pasado con la democracia da como para dejar de creer en la democracia o no, me parece que es algo que es un trabajo no individual, sino un trabajo colectivo que tenemos que hacer. Y me parece que se ha dejado, porque es un trabajo que hay que construirlo todos los días. Esto de si la democracia está perdiendo calidad, ¿cómo hacemos para que mejore, vuelva a mejorar, recupere lo que perdió o que gane lo que todavía no ha logrado? Pues nuestra democracia no solamente que ha perdido cosas que en el 84 había, o sea, en el 84 cuando salieron los militares, los cara pintadas y demás, toda la población salimos a la calle a defender la democracia. No salíamos a defenderlo a Alfonsín, salimos a defender la democracia. Ahora me parece que no sé si la población sale por eso, sale por la vacuna, contra el gobierno, digamos. Es totalmente distinto. Mucho, pero lo que es seguro es que no ha ganado. Nosotros no hemos ganado lo que debimos haber ganado en estos 30 y pico años de democracia. Tendríamos que haber ganado mucho más, haber sumado, haber avanzado, digamos, en el territorio de la democratización. Sí, y esa política no solamente en calidad, sino también en cantidad, como vos habías dicho antes, que por ahí en un texto tuyo creo que lo leí, que la dictadura militar trajo una despolitización muy importante, que nunca volvió a recuperarse esa actividad. Muy bien, sí, bueno, sí, yo pienso eso, efectivamente. Bueno, sí, compañeros y compañeras, sí, ¿cómo andamos? Adelante. No, iba a decir que en ese sentido el gobierno militar hizo un trabajo muy fino para que desaparecieran posibles dirigentes formadores de otros dirigentes, digamos. Me parece que eso lo hemos pagado caro en Argentina. Sí, toda una generación de intelectuales, dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Fue terrible, y no nos hemos recuperado de eso, sin duda. Y volver a construir una generación así es muy difícil y además con las dificultades que genera esta época, la década de los 80, de los 90, que las dificultades son muchísimo mayor de lo que fueron la década de los 60 y de los 70, porque además había toda una movilización mundial por el pensamiento emancipatorio. Ahora no hay movilización mundial por la emancipación, sino en todo caso contra la emancipación. Estamos al revés. Bueno, si no hay más, bueno, ya hemos trabajado unos cuantos minutos, ¿no? Son las 7 menos 10 ya. No sé si hay algún otro comentario. Yo les escribí ahí que les voy a enviar. También no sé si Estela tiene algún otro libro digitálico, pero yo he conseguido unos cuantos libros digitálicos de Lazzarato
que les voy a armar como un pequeño dossier y se los voy a mandar. Y lo otro que también les voy a mandar es un dossier que los voy a comprimir, digo, porque si no ocupan mucho espacio, sobre las obras de Foucault, ¿sí? Bueno, las obras de Foucault son muchísimas, no están todas digitalizadas, lamentablemente, pero hay muchas digitalizadas y muy buenas, incluso algunas con muy buena calidad de digitalización. Les cuento, para los que les interese, que ha salido un nuevo libro de Foucault en estos días sobre teorías penales y teorías punitivas, que está caro porque está como en 1.900 pesos, pero como para reactivar la venta de las obras de las otras conferencias que dio Foucault en la Escuela de Altos Estudios en la Sorbona, les cuento que Estela, cuando habló al comienzo, cometió un lapsus y cuando dijo la Sorbona, dijo la Soborna. No, sé si dije... sí, es un lapsus. Estuvo muy bueno eso. Está bueno, sí, bueno, fue un lapsus. Está muy bueno, está muy bueno. Los lapsus son siempre, son un avance, son una vanguardia de nuestra subjetividad. Sí, dicen les quería algo que decir no querés decir y lo decís. Sí, les quería comentar que esas conferencias de Foucault, algunas están en formato electrónico, que yo se los voy a mandar. En total son, con la nueva, son como 14 libros, y todos los libros tienen más de 400 páginas, son libros grandes, son unas conferencias maravillosas, que son realmente para disfrutar. Eso no hay que estudiar para rendir un examen, hay que leerlas para disfrutar. Y les decía yo que están a mitad de precio. Uno puede ir a cualquier librería de las del centro, están a mitad de precio. O sea, un libro que estaba a 1.000 pesos está a 500. Realmente es bueno, no sé si alguien por ahí puede comprarlo, pero el que pueda, yo siempre estimulo que es bueno tener los libros. Porque yo tengo una cuestión fetichista con los libros, pero también porque es bueno tener libros, es bueno porque, qué sé yo, nos aproxima, digamos, a ese autor, tener el papel, me parece que es otra sensación, bueno, hace a la práctica de la lectura y a la práctica de la formación intelectual estar con el libro, que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no puede ser reemplazado con el libro electrónico. Y eso que yo hago militancia de los libros electrónicos, porque yo creo en el conocimiento libre, hago militancia de conocimiento libre y difundo muchos libros. Y tenemos muchos libros que hemos ido juntando con toda la gente que hemos trabajado juntos, y no sé, una biblioteca de filosofía y ciencias sociales muy grande. Yo creo que les he comentado, hay unos 20.000 libros aproximadamente. Y yo hago militancia en difundir todas esas obras. Pero no es lo mismo el libro que el libro digitálico, ¿no? Bueno. Además, las plataformas digitales no saben lo que estás leyendo, como corolario. Si tenés el ¿Cómo, papel. Juanpi? No te escucho, Juanpi. Que si tenés el papel, las plataformas digitales no saben lo que estás descargando y leyendo. Así que hasta ahí también es más libre. Ah, muy bien, muy bien. Salir un poco del control. Bueno, muy bien. Eliana, ¿querés comentar algo, querida? Eliana Cantor. No te escuchamos, tenés que abrir el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. No, me quedé pensando con respecto primero al hombre endeudado. Estuviste hablando de poliamor, soy de una generación, digamos, creo que somos contemporáneos, Jorge, y el poliamor en nuestro contexto no existe. No creo, pues yo soy viejo y vos sos joven y linda. Yo soy viejo y feo. No somos contemporáneos. Lo de viejo y feo, no lo digas. No, si no, nunca vas a poder conseguir poliamor así. Hay que saber vender, Bueno, gracias, estar gracias. en las redes. Me quedé pensando, si uno hilvana todo esto, poliamor, redes, hombre endeudado, el trasfondo político de todo, la represión. Hemos pasado a través de todas estas cosas. Me refería a eso con respecto a la edad. Y yo creo que hay que tener una mirada un
positiva de todo esto. Yo sigo proyectando. Siempre apuesto y sigo proyectando. Tengo un matrimonio formal de hace 35 años, tengo mis hijos y sigo proyectando mi vida con el trabajo y apostando a que van a seguir ocurriendo cosas buenas. A pesar de la pandemia, soy médica. Para el resto que no me conoce, soy pediatra de muchos años. Estamos trabajando con COVID, estoy en primera línea y bueno, acá, digamos, ¿no? Pensando en las políticas, en cómo se manejan las cosas, en la desigualdad que hablaban, por qué no podemos tener el mismo acceso todos a la salud, al trabajo. Bueno, me quedé pensando en todo eso, Jorge, ¿no? ¿Qué pasaron estos 30 años? Y bueno, seguir apostando, ¿no? Esa era la mirada. No sé si el poliamor, ya no tengo edad para poliamor, pero a todo lo demás sí. Y creo que una relación durable y amorosa también es buena, y no con muchos. Es una opinión, ¿no? Seguir con el proyecto de la familia, de los hijos, aunque te vaya mal, pero seguir intentando. Soy abierta, ¿no? No es que con esto tengo una mirada en donde no soy abierta a todos estos cambios, al contrario, soy pediatra y estamos todo el tiempo con estas cosas. Pero creo que hay que seguir apostando, no puedo tener otra forma de pensar. No sé si los dejé pensando o Muchísimas no gracias, muy lindos comentarios, muy optimistas, muy buena onda. Sí, siempre te así. agradecemos. Sí, porque no puedo ver la vida de otra forma, porque siempre ha habido cambios y crisis, y acá estamos, seguimos mirando las cosas y pensando ahora en lo que puede venir, ¿no? Si veo que todo no va a funcionar y ahora hay tanta ola, tanta muerte, sin vacuna, la desigualdad con la gente, bueno, la verdad que me quedo en casa y dejo que pase la vida, y no, sigo apostando. Eso para los más jóvenes, Muy bien. qué sé yo, no sé si sirve. Muy bien, es contagioso tu buena onda, es muy contagiosa. Te agradecemos, Eliana, gracias, querida. Bueno, queridas y queridos, no sé, Estela, si te quedó pendiente algo. No, me quedó pendiente agradecerles a todos los que participaron, a Jorge en particular, que siempre es tan generoso, y la verdad que re lindo el encuentro de hoy, como todos los anteriores. Parece que está bueno hablar de nuestras cosas, ponerle alguna reflexión teórica, porque bueno, en la línea de lo que planteaba Eliana, me parece que bueno, somos optimistas, digamos, a pesar de que podemos ser muy críticos, pero justamente somos críticos porque pensamos para adelante, no para quedarnos guardados en la casa. Así que bueno, eso, me gusta mucho el grupo del seminario que participa, tienen como buenas ideas, cosas muy interesantes para compartir y para discutir. Muchas gracias, Estela. Y bueno, yo para cerrar les traigo una frase que viene a colación, me parece, de los frankfurtianos, ¿no? De Teodoro Adorno, que él decía que hay que ser pesimista en la teoría y optimista en la práctica. Eso me parece bueno, digamos, en la teoría no hay que confundirse, porque las cosas no es que están saliendo cada vez mejor. No es que después de la Segunda Guerra Mundial todo fue mejor. No ha sido así, lamentablemente. Fue un llamado de atención para la humanidad, pero no sé si fue lo suficientemente fuerte, a pesar de que murieron 200 millones de personas, no fue tan fuerte. Yo quería traerles una reflexión sobre eso. Fíjense que los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial murieron 200.000 personas, ya van 500.000 ahora con el COVID. Murieron 50.000 en Vietnam. Es terrible eso, terrible. Bueno, queridas y queridos amigos, amigas, yo les mando un gran abrazo a todos, les deseo que anden bien, que se cuiden, que cuiden a los suyos, y les voy a estar subiendo material, como les dije, de Lazzarato y de Foucault, y probablemente algo más también, que estoy juntando otros materiales.
Si hay algún otro comentario, y si no, bueno, aprovecho y les mando un gran abrazo. No, un abrazo también para todos las profes y los profes, especialmente también vos, por la generosidad que han tenido en permitirme que pueda anunciar este seminario en el contexto de la Facultad de Ciencias Económicas, en el curso en que yo doy. Le estoy infinitamente agradecido. Es un acto de generosidad que vale la pena destacar, como siempre lo han hecho. Y por supuesto, siempre voy a estar prendido de todos los cursos que propongan, porque es lo que ayuda a romper el encierro que tenemos en las facultades. Siempre les advierto a mis estudiantes del encierro, que es uno de los mecanismos de construcción de subjetividad, dicho sea de paso. Es muy, muy fuerte. Entonces, romper encierros es muy importante. Y ustedes han colaborado de una manera muy, muy, muy linda en esa dirección. Y yo les estoy infinitamente agradecido que me hayan permitido divulgarlo y promoverlo en una audiencia dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, en el curso del cual soy responsable. Bueno, muy bien, gracias, José, gracias. Bueno, un abrazo enorme y nos estamos viendo el miércoles próximo, si les parece bien. Así es. Sí, profe. ¿Cómo no? Me ¿Cómo gustó no? mucho la clase y nada, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias, Leila, gracias, querida. Nos vemos, muchas gracias. Les vaya bien. Gracias. Chao, Tiago. Chao. Muchas Chao, gracias. Matías. Hasta luego. Chao, Guadalupe. Profe Chao, Vargas, Matías, que estén bien. no se olvide de subirnos después el material. Sí, lo voy a subir, No, el profe Vargas, porque yo lo veo de ahí, de lo que nos sube él. Estoy tratando de mantener todo al día. Escribime a mí, Matías, escribime a mí, yo te incorporo en la lista, querido. Decirle a José que te mande que él me mande tu mail y yo te incorporo en la lista, así recibís todo el material. Buenísimo, se los escribo por el chat ahí. Dale. Bueno, gente, abrazo grande. Un gusto conocerte, Estela. Ay, gracias, José. Igualmente. Lamento haberme perdido la parte más importante del curso, eso del poliamor estaba pendiente, pero justo me lo perdí. No, lo tenemos que reiterar. Por supuesto. ¿Va a quedar grabado? Bueno, queda grabado, José, no tengas miedo. Voy a ver la grabación. Sí, ahí está toda la técnica, está todo como hay que hacer. Claro. No me lo voy a perder. Estuvo bueno porque ya después de varios encuentros hoy nos hemos soltado mucho más, entonces estuvo bueno hablar del poliamor. Claro, siempre suelta. Sí. No, un grupo re lindo, las participaciones de la gente. Un abrazo, Estela, un abrazo, José. Bueno, igualmente, nos vemos. Eliana, Matías, que anden muy bien. No te olvides de apagar la grabación, Jorge.